Los extraterrestres altos blancos a menudo son confundidos con pleyadianos debido a limitaciones en el entendimiento humano, pero son muy diferentes de ellos. Charles Hall, un ex veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, afirma que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tuvieron contacto y trabajaron desde 1950 junto a una raza extraterrestre llamada altos blancos. Charles Hall describe estos seres con una altura de más de 8 pies, de apariencia humanoide. Tienen el pelo rubio o blanco y un aspecto muscular fuerte. Todos tienen tez blanca. Su piel es totalmente blanca como la tiza. Sus caderas tienen una forma como la nuestra, pero caminan de manera muy diferente, ya que están acostumbradas a una fuerza de gravedad más elevada. Por lo general, se pueden ver usando trajes aluminizados. Pueden llegar a vivir alrededor de 800 años. No envejecen como nosotros, pero alrededor de los 400 años terrestres. Experimentan una segunda etapa de crecimiento, alcanzando finalmente alrededor de 8 pies de altura. Son extremadamente inteligentes y procesan información a una velocidad varias veces más rápida que los humanos. Tienen talentos individuales y diferentes capacidades intelectuales y características físicas, aunque su tecnología es bastante más allá de la nuestra. En este momento, la evidencia sugiere que con otras medidas menos tangibles, sabiduría, inteligencia, moral, podrían ser bastante comparables a nosotros. Estos seres extraterrestres generalmente se comunican con la ayuda de la telequinesia y la telepatía. Lo interesante de ellos es que, según Charles Hall, tienen 28 dientes y sus células sanguíneas tienen forma biconvexa, en comparación con la de los humanos, que tienen células sanguíneas cóncavas. El patrón de sueño de los altos blancos también es diferente a los de los humanos. En su planeta, los días son más largos y por lo general permanecen despiertos durante 2 días terrestres y luego siguen durmiendo la misma cantidad de tiempo. El origen de la ubicación de su planeta aún es desconocido, pero la estrella Arcturus parece ser muy importante para ellos. Charles Hall, por el vínculo telepático que a menudo establecieron con él, pudo percibir que la estrella Arcturus o algo cercano a Arcturus es muy importante para ellos. Su hogar definitivo puede estar en otro lugar. En una conferencia, esto es lo que declaró Charles Hall: nunca pude determinar cómo los altos blancos llamaban a su planeta. Sin embargo, mi mejor suposición es una estrella que está a unos 105 años luz de distancia de nuestro planeta. Muchas personas diferentes informan haber visto o conocido a estos seres blancos altos en nuestros días modernos, pero lo que es muy interesante es que hay muchos registros en nuestra historia que también sugieren la existencia y visitas de estos extraterrestres en nuestro planeta hace miles de años. A lo largo de la historia, muchas culturas afirman haber tenido encuentros con seres blancos que venían de los cielos. Según los incas, los maestros blancos compartieron las enseñanzas de la astronomía, el calendario, la artesanía y la espiritualidad. Además, en la mitología persa, han sido descritos como espíritus blancos que volaron en discos brillantes. En América, los indios Hopi encontraron alpahana,
Vahana significa hermano blanco de los cielos. En el país de la India, el nombre de Vayu tiene el significado de los dioses blancos del viento. Podemos encontrar muchas representaciones de sus naves espaciales a partir de dibujos antiguos. La tecnología de las naves espaciales de los altos blancos fueron descritas a lo largo de la historia. Charles Hall describió 3 tipos diferentes de naves espaciales que varían en tamaño, desde una pequeña nave exploradora de propulsión nuclear y una gran nave interestelar capaz de viajar más rápido que la velocidad de la luz. Esta gran nave negra tenía aproximadamente 70 pies de alto y 360 pies de largo. Hall dijo que la tecnología de la pequeña nave se compartió con los militares, pero la gran nave sigue siendo un misterio. También se rumorea que el presidente Eisenhower tuvo una reunión secreta con un grupo de extraterrestres altos blancos que intentaban convencer a los Estados Unidos de desarmar su programa de misiles nucleares a cambio de tecnología avanzada. Se dice que el evento tuvo lugar en febrero de 1954 en la base de la Fuerza Aérea Edwards, bajo la presencia de Eisenhower, quien tuvo que dar una excusa por su ausencia, sometiéndose a una cirugía dental de emergencia que por supuesto fue una mentira y una tapadera. Se cree que esta reunión no terminó con ningún tipo de acuerdo. En cambio, se dice que Eisenhower firmó un tratado con los extraterrestres grises, un pacto que aseguró que los Estados Unidos pudieran mantener su arsenal nuclear, al mismo tiempo que recibían tecnologías avanzadas de los grises. A cambio de esta avanzada tecnología, los grises podrían secuestrar y experimentar sobre el pueblo estadounidense sin cuestionarlo. El señor Charles Hall dijo que los altos blancos no representaban ninguna amenaza para los humanos y que solo se dedicaban principalmente a una transferencia de tecnología con el ejército de los Estados Unidos. Fueron alojados en la base y solo usaron a este planeta como punto para su viaje en el espacio profundo, y no tenían ningún motivo para colonizar nuestro planeta ni dominar a los gobiernos nacionales. Se cree que estos seres aún permanecen entre nosotros y que son capaces de dar grandes saltos y correr a una velocidad de cientos de kilómetros por hora. Pero los altos blancos son solo una de muchas razas extraterrestres que visitan este planeta. ¿Y tú conocías sobre ellos? ¿Qué raza extraterrestre crees que ayuda a la humanidad? ¿Y cuáles de ellos buscan controlarnos? Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. En esta ocasión voy a seguir y a enviar saludos a J. César San 7. Si te gustaría que te siga y te envíe saludos en Instagram, sígueme en mi cuenta Historias y Misterios RD. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y darle a me gusta.